Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al primer programa de esta semana, en el cual, pues bueno, como siempre, comenzamos realizando el repaso de los datos que nos deja el coronavirus en Asturias en las últimas 24 horas, donde se han registrado 74 nuevos casos positivos. Afortunadamente, ninguna persona fallecida debido a este virus, y en el que la tasa de positividad sube hasta el 3,35%. Y al margen de esto, cuando éramos pocos, llegó el oso, algo que vienen denunciando pues los vecinos del área suroccidental asturiana, la masiva presencia de osos que hace que ya se acerquen a los núcleos poblacionales. Bueno, es un problema que hay que solucionar, pero de ahí a lo que estamos viendo media un abismo, desde titulares en los cuales pues los expertos afirman que el ataque no fue premeditado, claro, con lo cual el oso ya sabemos que no actuaba con premeditación, con alevosía, ni con nocturnidad, porque a esa hora, pues tampoco era de noche. El encuentro fue fortuito, señalan los expertos. Hasta ya las páginas que se están llenando en cómo actuar si te encuentras con un oso salvaje. La Guardia Civil y los cuidadores, parece que le están buscando. ¿Y ahora qué pasa? Si lo encuentran, ¿qué? ¿Habría luego que indultarlo? No lo sé. Ahora lo que sé es que va a la cabecera y después el programa. Nos vamos a hablar a continuación de dinero, de un tema que nos preocupa y ocupa a muchos, prácticamente a todos, pues llegadas estas fechas, porque como saben nos encontramos inmersos en la campaña de la declaración de la renta, una campaña que se iniciaba el pasado 7 de abril y para la que queda, pues todavía aproximadamente un mes para cumplir con Hacienda, porque como decía el lema de antaño, Hacienda somos todos. Este año la declaración de la renta quizás presenta algunas novedades debidas, como no, a la situación, al contexto en el que nos encontramos. Para hablar de la campaña de la declaración de la renta, de las claves a tener en cuenta si ustedes todavía no la han realizado y dónde poner más ojo, pues nos ponemos en manos de profesionales y vamos a hablar esta noche con Diego Suárez, él es socioeconomista en SG Consultores, con oficinas, pues prácticamente en toda Asturias. Diego Suárez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Entonces, ya inmersos en esta campaña, fechas, pago, obligación yo creo que todos, ¿no? Prácticamente. Bueno, te comento. En principio, las fechas orientativas de la campaña, la campaña comenzaba el pasado día 7 de abril y se va a prorrogar hasta el próximo día 30 de junio. En la fecha límite para aquellos que tengan un resultado de la declaración a ingresar y domicilien el pago sería el 25 de junio. El pago podemos dividirlo en dos, realizando el 60% del pago el 30 de junio y el 40% de la cantidad restante el día 5 de noviembre. Respecto a la obligación o no obligación de presentar la declaración de la renta, tendríamos dos tipos de situaciones. Un solo pagador hasta 22.000 euros, más de un pagador hasta 14.000 euros. Correcto. Este año, debido al contexto, a la situación especial en la que nos encontramos, sobre todo, supongo que con los ERTEs, ¿hay alguna novedad de interés que hay que tener en cuenta? Desde el Departamento de Fiscalidad y Tributación de Suárez y González Consultores hemos querido reflejar dos novedades principales. La primera tiene que ver con las personas que han estado afectadas por expedientes de regulación de empleo del pasado ejercicio, y en el caso de estas personas van a tener la posibilidad de realizar el pago fraccionado en 6 mensualidades sin intereses ni garantías, caso de resultados positivos en la declaración. Sí, lógico. Por otro lado, una novedad interesante y que mucha gente desconoce, todos aquellos beneficiarios del ingreso mínimo vital que aprobó el Gobierno el pasado ejercicio, alrededor de mediados de año, tienen obligación de presentar la declaración de la renta y consignar estos rendimientos, independientemente que posteriormente puedan estar exentos o no, pero existe obligación de presentarla. Al menos que conste. Luego ya veríamos. Vamos a insistir en esto porque hay muchas personas afectadas por el ERTE, es una cuestión nueva. ¿Cómo cambia la tributación para una persona con estas situaciones? Más que un cambio en la tributación, lo que hay que estar es a la cuantía de los rendimientos que sean satisfechos
la figura del SEPE como segundo pagador sí. y de las retenciones o no retenciones que hayan sido practicadas. ¿Qué suele suceder? Un trabajador que está afectado por ERTE ha cobrado parte del dinero de la empresa originaria y parte del dinero del ERTE. Sí. El ERTE va a figurar como un segundo pagador y va a haber que estar atentos a la consideración de los rendimientos anteriormente mencionados y de los límites de 22.000 y 14.000 euros a efectos de obligación o no obligación de presentar el citado modelo de la renta. Cierto. Máxime porque los rendimientos o los ingresos que obtenemos del ERTE en muchas ocasiones no están sujetos a retención, ocasionando desagradables sorpresas a la hora de presentar la declaración de la renta. Claro. ¿Por qué tener dos pagadores es equivalente a tener que pagar más? No necesariamente por tener dos pagadores Es la idea, ¿no? vamos a tener que pagar más. Claro. Mucha gente tiene esa idea, pero realmente eso no es cierto. Vamos a pagar más por el volumen de ingresos que tengamos. El IRPF es un impuesto progresivo y vamos a pagar más según tengamos más ingresos. La creciente cultura de creer que por tener más pagadores vamos a pagar más tiene que ver con que las rentas, cuando solo hay un pagador, el nivel de retenciones que nos practica el primer pagador muchas veces no coincide con segundos y sucesivos pagadores. Con lo cual, una persona con más pagadores suele tener niveles de retención inferior en los segundos y sucesivos pagadores, teniendo en ocasiones resultados positivos que llevan a esa confusión. Claro. Bueno, vamos ahora con un tema también que si bien bueno, pues parece que forma parte del imaginario popular, ¿no? o de los dichos populares. El es que paga más porque tiene dos pagadores. Vamos a también tratar de aclarar un tema. Vamos a ver. Si la declaración de la renta te sale a devolver, es que primero te lo cobraron, y si te sale a pagar, bueno, es que primero no lo tributaste. De manera informal podríamos decir que sí, una persona que tiene retenciones o pagos a cuenta, en este sentido, superiores a la cuota resultante de la autoliquidación, es que ya ha tributado en exceso sobre lo que le tocaría tributar. Por ello, a través de la casilla 610 o cuota diferencial del modelo, le van a devolver esa diferencia, para lo cual la agencia tributaria tendrá 6 meses a contar desde el 30 de junio y hasta el 31 de diciembre. Excedida esa fecha, entraríamos en intereses remuneratorios por parte de la agencia tributaria y en este caso coincidentes con el interés de demora del 3,75% para este año. Es decir, en modo alguno, si nos sale a devolver, debemos de considerarlo una especie de paga extra. No necesariamente, pero sí es cierto que podríamos tener ese ingreso a mayores, pero que realmente es algo que ya hemos pagado. O sea, puede ser una paga extra para muchos, si no se lo esperan, claro, pero realmente es que era tu dinero. Era tu dinero, previamente, ¿no? Bueno, vamos a ver, hay consultas acerca de la fiscalidad relativa a la venta de criptomonedas. Bueno, pues el Ethereum, el Bitcoin, bueno, hay una serie de ellas, ¿no? El pasado año 2020. ¿Cómo tributan en la declaración de la renta las ganancias procedentes de la venta de esta novedad? Quizás los más mayores de la casa digan, no sé muy bien de lo que me está hablando, esto quizás vaya más orientado a los jóvenes que dominan de algún modo estas criptomonedas. Lo primero de todo, hay que declarar estas ganancias. El tratamiento no va a ser muy distinto al producido por ganancias patrimoniales derivadas de venta de acciones o fondos de inversión, pero sí existe esa obligación de declararlas. Pasarán a formar parte de la base imponible del ahorro como ganancias patrimoniales, como bien hemos dicho, y tributarán a escala de la base imponible del ahorro, que se prorroga desde el 19 al 23% para esta declaración. En la declaración del año que viene, el Gobierno ha aprobado un tramo a mayores para las ganancias patrimoniales superiores a 200.000 euros, que sería del 26%. Claro. Bueno, vamos con otro asunto también que nos va a llevar a otro que también ha tenido bastantes titulares en prensa. La declaración de la renta, ¿mejor conjunta o separada en un matrimonio? Habrá que estar a la situación personal y familiar de cada contribuyente y en este caso al volumen de ingresos de la unidad familiar. Con carácter general, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que las unidades familiares donde hay dos cónyuges y uno no trabaja o percibe ingresos inferiores al mínimo, será mucho más beneficioso fiscalmente, mucho más óptimo presentarla de manera conjunta y beneficiarnos de esa reducción de 3.400 euros en la base imponible, que se va a comportar como la reducción que aplicamos por las aportaciones a planes de pensiones. Claro, claro. Bueno, vamos con un tema, lo que decía, ¿no? Que tuvo titular este periódico, no sé si fue un globo sonda por parte del Gobierno, pero bueno, ¿qué significaría de llevarse adelante la eliminación por tributación conjunta para una familia media española?
el Ejecutivo envió, en los planes de ajuste que envió a Bruselas, envió la posibilidad de eliminar esta reducción que en la actualidad beneficia a más de 2 millones de familias. Por ponerle un ejemplo a toda la audiencia, un matrimonio de jubilados que tienen una pensión de alrededor de unos 1.200 euros, Sí. solo uno de ellos la cobra, evidentemente, les supondría una pérdida de capacidad adquisitiva o de poder adquisitivo en términos anuales de alrededor de unos 1.000 euros. Claro, lo cual sería tremendo para esta gente. Muy negativo. Muy negativo. Bueno, recomendaciones a la hora de realizar la declaración este año. Bien, la principal recomendación que hacemos desde Suárez y González Consultores a la hora de confeccionar el modelo 100 o declaración de la renta es la de ponerse en manos de profesionales cualificados y debidamente certificados para evitar así errores indeseados y eventuales sanciones por parte de la agencia tributaria, al tiempo que nos beneficiamos de deducciones, reducciones que nos pueden beneficiar y optimizar nuestra situación fiscal, que de otra manera muchas veces, y a diferencia de lo que mucha gente cree, no vienen consignadas en el borrador. Es decir, el borrador no contiene siempre todas las deducciones autonómicas, en muchos casos, de las cuales nos podemos beneficiar como contribuyentes. Claro. ¿Vale la pena correr el riesgo de no hacerla? No. Por la cantidad que nos puede cobrar hoy en día un profesional, no merece la pena arriesgarnos a eventuales sanciones por no desembolsar 40, 50 euros, que puede ser el coste de una declaración, y que en muchos casos puede llegar a compensarnos para que, aunque no tuviésemos obligación de hacerla, nos devuelvan las retenciones. Claro, claro. Es decir, no correr el riesgo porque puede ser peor el remedio. El remedio que la enfermedad. En este caso, ¿no? Vamos a ver, el tema en el que incide Diego ahora. Yo recuerdo hace muchos años, siendo yo un chiquillo, me acuerdo de ver la imagen de mi padre en la mesa con un lápiz, una calculadora, haciéndolo. Con todas las novedades que hay, más si cabe este año, mejor ponerse en manos de profesionales, ¿no? Sin duda. Es una recomendación encarecida que hacemos desde el Departamento de Fiscalidad y Tributación de Suárez y González Consultores. No cuesta nada acudir a un despacho especializado que nos puedan asesorar convenientemente y evitarnos, como bien hemos dicho anteriormente, errores indeseados. Desde aquí, aprovechando esta plataforma que tú nos brindas, queremos ofrecerles a todos los telespectadores nuestro soporte, nuestro apoyo a la hora de realizar sus declaraciones de la renta y resolverles cualquier duda que les pudiese surgir a la hora de tener cualquier incidencia o problema fiscal, contable, laboral. Comentarles que tenemos oficinas, como bien has señalado tú anteriormente, en toda Asturias, y que estamos especializados en el asesoramiento de pymes y autónomos y, por qué no, particulares, especialmente en la campaña que ahora nos atañe, ¿no? Les invito a que visiten nuestra página web, www.spconsultores.es, o contacten nuestro WhatsApp directo interactuable a través de la propia página web, 24 horas, 661-071-281. Bueno, pues aparecerán los datos ahí escritos. Especializados en autónomos, malos tiempos para los autónomos, me imagino, ¿no? Muy malos tiempos, pero bueno, saldremos sin lugar a duda. Sin duda, no queda otra que salir adelante, como ya se ha salido en más ocasiones en la historia de España. Diego Suárez, socio economista de SG Consultores. Creo que hemos solventado prácticamente todas las dudas. Si existe alguna más, bueno, pues ahí tienen ese WhatsApp directo, ese contacto directo que pueden contactar, valga la redundancia, con ellos por medio de la página web, con lo cual hay un trato pues tremendamente directo, tremendamente cercano, o visitar alguna de las oficinas repartidas por prácticamente en toda Asturias. Diego, muchísimas gracias por Muchas estar gracias, con nosotros Juan, esta noche, por aclararnos lo que es la hora de pagar, que llega todos los años, de pagar o de recibir, de devolver lo que previamente hemos pagado. No es una paga extra. Muchísimas gracias. Venga, gracias. Nos vamos a publicidad muy rápidamente. Volvemos, continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora mismo. Vamos a continuar y vamos a hacerlo con un tema que quizás a muchos de ustedes les sorprenda cada vez que hay una cita electoral. Ha pasado casi un mes desde la última o penúltima que hemos vivido en España, el pasado 4 de mayo con las elecciones a la Comunidad de Madrid. Bueno, pues como en todas elecciones que se precie, hubo sondeos, hubo encuestas.
Bueno, pues ¿qué grado de fiabilidad tienen dichos sondeos, dichas encuestas? ¿Son manipulables? ¿Son manipulables a la buena o son manipulables a la mala? Bueno, pues ¿qué casos a lo largo de la historia se han dado con respecto a esa información previa que conocemos en cuanto a la intención de voto? Este asunto y muchos más a partir de este momento, bueno, pues lo vamos a tratar con nuestro especialista en conspiraciones. Bueno, y es que veía la cartela que acompaña la sección, veíamos a Kennedy, veíamos a otros muchos personajes históricos, protagonistas de conspiraciones. Yo no sé, José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si hay que meter ya a Tezanos dentro de este grupo. Hola, buenas noches. No lo sé si ya debe de entrar el director del CIS en este grupo o no, no lo sé. Pues mira, me has estropeado la broma que tenía para empezar, porque te iba a hablar de Tezanos, que tú si por ejemplo le preguntas a alguien en la calle por Cristóbal Torres o por, a ver, Rosa Conde seguramente le sonará porque Sí, fue una ministra, pero Tezanos hoy en día lo conoce todo el mundo. sí. Y Tezanos es el presidente del CIS, con lo que algo habrá ahí, algo hizo este hombre para que esté en boca de todos, ¿no? ¿No Claro, crees? claro. Sin duda. Bueno, encuestas, sondeos electorales, utilidad práctica. Bueno, los hay de todos los gustos, de todos los colores, y recalco lo de colores porque los hay que tienen una intencionalidad clara. Pero ¿qué utilidad práctica tienen a día de hoy? Esa es una pregunta eh, que es difícil contestar. Los sondeos políticos, por ejemplo, la mayor utilidad que tienen es práctica es la de eh, mover al voto. Digamos, hay un poco de trampa en esto. La prueba la tienes en que según qué periódico o qué televisión te va a dar unos resultados Sí, u otros, sí. ¿no? Entonces, van un poco por ahí los tiros. Esto lleva el efecto arrastre, lleva... Porque la intención real sería, bueno, hacerte una idea de cómo está el panorama político en ese momento. Esa sería lo práctico. Claro, Eh, claro. Te decía, vamos a ver, hay encuestas falsas, hay encuestas manipuladas, hay aparición de encuestas trampa por internet. Voy a citar una que me llamó la atención, no digo que fuera falsa ni manipulada, lo que sí digo es que se demostró que era errónea, y voy a citar la fuente. En el diario que.es, bueno, pues apareció 3 días antes de las elecciones madrileñas un titular que ponía: una encuesta afirma que la izquierda logrará la mayoría absoluta en Madrid. Yo, el que la hizo, no sé si se hará rico haciendo quinielas, porque haciendo encuestas puede que no. Me da que haciendo quinielas tampoco, porque para esta cosa hace falta las matemáticas y esto. Y luego cuando hablemos, esto me recuerda una foto icónica de un periódico que hablaremos de grandes errores garrafales Sí, de las encuestas en la historia. sí, 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 Porque claro. ¿Qué son encuestas trampa por Internet? Porque con la llegada de Internet de las nuevas tecnologías entiendo que ahí también ya encontramos un capítulo aparte, ¿no? claro, ahí hay que tener mucho cuidado, porque en Internet, sobre todo las encuestas trampa, hasta te ofrecen dinero y tal, y lo que les interesa es tus datos. Entonces, son encuestas que, bueno, no es que te vayan a hacer nada en el ordenador, pero bueno, son encuestas que lo que buscan son tus datos y tener un perfil tuyo. Claro. Entonces, cuando tienen un perfil tuyo, bueno, los partidos políticos, sobre todo, saben se hacen una idea de a quién tienen que dirigirse. Esto se vio mucho en Facebook y en Cambridge Analytica Claro, claro. y en muchas redes sociales, ¿no? Entonces, cuidado con las encuestas por internet, los datos que das. Yo ahí, por ahí no entraría, por las redes, sobre todo en redes sociales. Claro. ¿Cómo se puede manipular una encuesta de manera legal? Y vamos a entrecomillar legal. Es muy fácil. Yo te puedo poner dos ejemplos. Sí. Yo hace bastantes años ya me acuerdo que participé en una y la forma de hacerlo en esta es ir llevándote hacia donde ellos quieren, ¿no? Digamos, manipular los enunciados, que decía algo así como,
¿Cree que es importante que su país invierta para que se acabe el hambre en el mundo? Sí. ¿Cree que su país debería invertir en crear más hospitales, más Mm. carreteras? Sí. ¿Cree que... Y al final dice, ¿y cree que su país debería mandar naves al espacio? Y yo que soy miembro de la Sociedad Astronómica Asturiana Omega, Sí. estuve como 2 segundos, así como en shock. Evidentemente sí, claro que tiene que mandar naves al espacio porque todo eso beneficia al otro, Mm. pero la encuesta era creo que era de una mafia de estas, Greenpeace, creo. No quiero ofender a nadie, perdón, si hay alguien aquí de la mafia, que no se ofenda. Digo, Greenpeace, esta gran gente que está en contra de las nucleares, de Mm. los transgénicos que quitan el hambre en el mundo, por eso digo que no, Dios me libre de meterme con la mafia. Mm. Pero entonces, obviamente ellos estaban en contra de la carrera espacial Ujú. y era hacia ahí donde iban a dirigir. Y esto ahora, pero ahora se llama hacerse un tezanos, esto. Sí, 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 es cierto, es cierto. Es decir, se trata de ir, a ver, perdón también por la palabra, pastoreando al preguntado, en este caso, hasta llevarlo al corral donde el preguntante lo quiere llevar, ¿no? Claro, no es ilegal, no te están haciendo una encuesta falsa como las que hay en Latinoamérica y que esas son encuestas totalmente falsas, de estas que te dan que el 101%. No, Sí. pero te van llevando o te hacen preguntas absolutamente demenciales, Mm. como la que llevó al Congreso de los Diputados que tuvo que comparecer el señor señor Tezanos, Sí, sí, en la que decía, era cuando estábamos en abril, todos encerrados en casa. sí. Y entonces, bueno, hubo que hacer algo así muy rápido para ver que se estaba haciendo todo bien. Y entonces había una pregunta demencial que decía algo así como, ¿cree que los partidos de la oposición deben apoyar en todo al gobierno o deben de seguir discutiendo entre ellos y no sé qué y no sé? Bueno, poco menos que era aquello. Y en otras preguntas, ¿cree que se debe censurar tal? Evidentemente, claro, ya el enunciado en sí es Mm. demencial, claro que tienen que apoyar tal, pero lo dices así, parece que estás tratando como criminalizando a la otra parte, ¿no? Sin duda. Bueno, ha habido casos históricos flagrantes de errores en las encuestas, vamos a dejarlo en errores, no digo que fueran bueno, manipulaciones burdas, manipulaciones más finas, ¿no? Pero el devenir de la historia desde que hay encuestas nos ha dado grandes aciertos, pero también nos ha dado grandes errores, ¿no? Claro, bueno, esto se ha ido perfeccionando mucho a lo Mm. largo de la historia y ahora Sí. la mayoría son muy fiables. Pero bueno, ya la primera, en 1824 en Pensilvania, daba ganador a Andrew Jackson Mm. y perdió, aunque creo que ganó la siguiente, Andrew Jackson, no Ujú. estoy seguro ahora mismo. Luego llegamos al 36, donde una revista, Literary Digest, Mm. decía que Roosevelt iba a perder las próximas elecciones y le daba un margen de un 20% al otro candidato que era Alf Landon. Se Sí. equivocó, pero llegamos a 1948 y aquí cualquiera que se dedique a esto de las encuestas, esta fecha se la sabe de memoria porque todos hemos visto una foto, aunque no sepamos qué significa aquella foto, es de las icónicas del siglo XX, de las 100 más importantes del siglo XX quizás. Mm. Es el presidente Harry Truman Mm. eh, con un periódico que pone, que es el Chicago Tribune, Mm. y que pone Dewey defeat Truman, o Mm. sea, Sí, Dewey, que era el candidato, sí. derrota a Truman Truman. porque hizo una tirada, luego la retiraron, pero llegaron a salir casi 1000 ejemplares y Truman en aquella foto acababa de ganar las elecciones, con lo que Ujú. ahí tenemos un ejemplo de el mayor fracaso de la historia. El New York Times, Mm. Gallup, Mm. la famosísima Gallup, todos se equivocaron en aquella campaña. Las apuestas, las casas de apuestas, por ejemplo, daban 30-1 Ujú. a Truman. Sí. Entonces, ese es el mayor error de la historia, Ujú. Ujú. porque Truman hizo una campaña en plan Trump populista Sí. y que consiguió votos. Entonces, 1948 es una fecha clave.
claro. Luego otras, hay muchas, pero bueno, permíteme algunas que yo tengo en la mente que viví en primera persona, ¿no? Sí, sí. Que recuerdo así muy de cerca. No sé, la de Netanyahu, por ejemplo, Mm, 2015, que sí. daban a Netanyahu ya por muerto y el IQ subió muchísimo. Mm, Bueno, aquí en España, la que yo tengo en la cabeza, el 2014, la mayoría se hicieron antes perdón, el 2004. ujú. El 14 de marzo del 2004 las encuestas se hicieron antes del 11 de marzo, que Sí, fue el de atentado, ese lo atentado. cambió todo, Sí, atentado en los trenes, ¿no? sí. Entonces yo recuerdo la noche electoral del 14 de marzo del 2004, esos momentos antes de que empiecen a llegar los resultados reales, ¿no? Ujú, Y decían, bueno, la duda era si sacaba el PP mayoría absoluta, sí. ¿no? Entonces cuando empezaron a llegar los resultados, eh, y había una mayoría abrumadora del Partido Socialista, Ujú. recuerdo que un señor de Demoscopia miraba y con una incredulidad tremenda, porque no se esperaba aquello que había pasado, que es un Claro, tema del que podíamos hablar, es sí. los cisnes negros que dice Nassim Sí, Taleb. eso te quería preguntar luego, que era un cisne negro, pero bueno, luego lo pregunto. Vamos a continuar con este devenir histórico, sí. Sí, ha habido otras, por ejemplo, el proceso de paz de Colombia que tenemos Sí, también en el 2016, eso sí. es otro fallo tremendo, se daba hasta un 70% de que los colombianos iban a apoyar Mm, el proceso de paz y luego no fue así, quedó la cosa, tuvieron que hacer cambios y tal porque no se aprobó. Bueno, aquí en Madrid ahora lo que acabas de comentar tú, no estuvieron muy acertados en el 71 en Inglaterra, ujú, luego el Brexit, ujú. si te acuerdas, el Sí, Brexit fue sí, un órdago diciendo, vale, esto no va a pasar, sí. entonces la independencia de Ujú, Escocia, en ujú. ese sentido, algunas encuestas que manejaban los escoceses tenían claro que iban a ganar. Claro, hay muchas cosas que pueden fallar en una encuesta, aunque sea bien intencionada. Sin duda. Hay una cosa que me llama la atención. Cuando hay elecciones a nivel nacional en España, a presidente del gobierno, bueno, pues tradicionalmente hay un debate entre los dos principales candidatos. Hablo de cuando había bipartidismo, ¿no? Ahora los debates se han abierto ya a 4, 5, 6 candidatos. Pero bueno, cuando había bipartidismo, bueno, pues vimos los debates entre Aznar y Felipe González, entre Rajoy y Zapatero. Bueno, acaba el debate y las cadenas de televisión nacionales compiten por dar quién fue el ganador del debate a ojos de los telespectadores, ¿no? Y hay un dato que siempre me llama la atención. Bueno, pues los presentadores de esos espacios dicen, según una encuesta encargada por este medio de comunicación a la empresa Tarará, llamémosla Alfa 3, por ejemplo, con un sondeo a 400 personas, con llamadas telefónicas, el ganador claramente ha sido Perico el de los Palotes, vale, por ejemplo. Y yo muchas veces pienso, 45 millones de españoles y el muestreo poblacional es de 400 y no me pongo ni colorado para sentar cátedra con un muestreo poblacional de 400. No es Y que, significativo. claro, y que 400, porque claro, el muestreo tiene que ser bueno, tiene que ser representativo. Yo en los debates siempre les digo a mis amigos, ¿quién ganó el debate? A ver, y solo tengo que elegir un periódico, voy a uno y bueno, claro, no tiene que ser bueno, tiene que tener, yo qué sé, 5.000 por lo menos. Tiene que haber, ser representativo de diferentes formas de ver la política, pero claro, eso no importa. Lo importante es que digan que este ganó o que el Claro, otro ganó. claro, Claro, claro. bueno, eso está claro. Hablabas, José, de los vuelcos electorales. Quizás uno de los más sorprendentes a lo largo de la historia ha sido el de al final de la Segunda Guerra Mundial. Churchill se presentaba contra Attell y contra todo pronóstico, Churchill, después de haber sido el alma de la resistencia aliada, del tesón, de la lucha, de los grandes discursos, de los grandes momentos, se vio derrotado por un casi desconocido Clement Attell. Y nadie se lo pudo explicar tampoco, ¿no? Así es de estas cosas que fallan de nuevo, ¿no? Porque es que evidentemente se daba ya por hecho totalmente. Churchill, un héroe.
de aquel momento, ¿no? Pero bueno, no son encuestas malintencionadas. Es verdad que todo esto ahora se perfeccionó mucho, ¿eh? Sí, sí. Entonces, salvo que hablemos de politiqueo, Mm, por diferenciarlo de la política de verdad, mm, las encuestas, y si usas bien los números, mm. mira, te voy a poner un ejemplo. Sí. eh, los números no te engañan, lo que te engaña es la forma en que usas los Mm, números. Yo sí, estuve siguiendo durante toda la pandemia a un matemático sí, que estuvo clavando la curva de la pandemia y sí, tal, mientras que sí. le daban datos buenos. Cuando los datos ya no eran tan buenos, mejoró su algoritmo Mm, para meter esos datos malos y lo siguió clavando. Entonces, si tú vas perfeccionando y tienes buena fe, esto cada vez te da resultados más exactos. Ahora bien, en el politiqueo nos metemos en cosas diferentes ya. sí, 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 sí. ¿Qué Claro. es el término que lo empleaste antes? ¿Qué es un cisne negro? Sí, lo que pasó con Churchill, por ejemplo, o con Truman o con Zapatero, Mm, al que llamaban presidente por accidente, no sé si te mm, acuerdas. sí, Yo creo sí. que él mismo fue el mayor sorprendido aquella noche. Mm, Esto es un término que acuñó Nassim Taleb porque en Occidente no conocíamos los cisnes negros, eran blancos los cisnes. mm, Hasta que alguien llegó a Australia y vio un cisne negro. Entonces, para Taleb, que es sobre todo economista, es cuando pasa algo inesperado. Por eso él se ríe de la gente que dice que puede predecir el futuro. mm, Vamos a ver la España del 2050, ¿no? Creo mm, que nadie haga eso, pero bueno, vamos mm, a ver cómo será en el 2050. Él dice, eso es imposible porque te va a aparecer un cisne negro en cualquier mm, momento. claro. Te vale coronavirus, por ejemplo, te Mm, vale Torres Gemelas, mm, te vale atentado, te vale... ¿Alguien iba a pensar que ahora íbamos a estar con lo del coronavirus? Entonces, ¿cómo vas a plantearte estas cosas? claro. Y cisne negro en elecciones, claro, el tren, eso, los trenes, eso fue un cisne negro tremendo. Ujú, Y ujú, eso ujú. cambió todo, la aparición de Claro, eso. claro. Y el efecto arrastre es que cuanto más fama coja un candidato, más va generando, es decir, es cuanto más rápido se mueve un cuerpo en el tiempo, en el espacio, más rápido va a tender a seguir moviéndose. Bueno, efecto arrastre es, sí, es una traducción que hacemos aquí, ¿no? En la traducción, fíjate, la traducción que yo haría sería casi literal, sería subirse al carro. Ujú, sí, Es el Van Weyden efecto. Es un sí. efecto de psicología Ujú, que se entiende muy fácil. Es que uno se va sumando a la opinión ujú, mayoritaria. sí, Como que tienes miedo a quedarte fuera de sí. algo. Entonces te vas subiendo a la opinión mayoritaria. Entonces tú vas viendo, yo qué sé, esto afecta mucho a los partidos tipo Ciudadanos o que ven. Imagínate que tú eres de un partido pequeño y ves que la gente va a votar al otro, Ujú, o por ponerte un ejemplo de subirse al carro fuera de la política, sería esto que está pasando ahora, impensable hace 30 años, cuando vas a oír hablar a una persona y llega con asturianos y asturianas, ciudadanos y ciudadanas. ujú, sí. Esto en mi época yo pensaría, bueno, este señor se dio un golpe en la cabeza, vamos a llamar a alguien porque algo le pasa, Y algo le todavía pasa. tienes suerte si no te dice niños, niñas, niñes, hijos, hijas, hijes. Sí, pero es que eso en Asturias, claro, alguien se paró a pensar que en Asturias eso no vale, porque el niño sería femenino Sí, en Asturias. sí, Pero bueno, sí, sí. sí. Entonces, claro, la gente tiene miedo quedarse fuera de eso. Y si te das cuenta con esta cosa tan terrible de la corrección política, Mm, todos se van subiendo al carro. Ahora sí. los humoristas de Monty Python, Stephen Mm, mm, Fry, mm, insisten. Pedro Almodóvar, mira que machacó con otros temas, que sí. él ahora no podría hacer las películas que hizo, pues se van subiendo al carro de la corrección política. Ujú, ujú. Bueno, y pues los partidos políticos no van a ser menos, Sin se van duda, subiendo, y los electores pues se van subiendo al partido político que se suba a ese carro. sin duda, Subirse al carro sin duda, produce sin duda. ese efecto este. Sin duda. Pues José, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por analizar o por aclararnos, bueno, pues esas cuestiones históricas y esos términos como el de cisne negro, que yo verdaderamente lo había oído, pero nunca había sabido con exactitud a qué se referían, ¿no? Nada, le mandamos la cinta, Dios, el archivo al señor Tezanos y ya que nos haga una proyección
de cuánto puede ser que se vea o no se vea, no lo sé. Bueno, pues si el resultado nos satisface, lo damos por bueno. Si no nos satisface, decimos que siguen las mismas. En este caso, lo tenemos fácil. Seguramente te dará una audiencia de 5 millones de espectadores, o sea que sí, mándaselo. Espectadores y espectadoras, en este caso. Muchísimas gracias, José, por estar con nosotros. A ti, Juan, como siempre, un placer. Gracias. Nos vamos a publicidad. Volvemos en un momento o momenta y continuamos el programa. Hasta ahora. Vamos a continuar y vamos a proponerles a continuación, bueno, pues un buen plan para el tiempo libre, como la canción de Perales, ¿eh? ¿A qué dedica el tiempo libre? Bueno, pues vamos a conocer a continuación la oferta que nos presenta para la época estival el Museo de Bellas Artes de Asturias, lo que es, bueno, pues quizás la florinata de los museos en la capital asturiana y una de las pinacotecas más sobresalientes de todo el país. Se encuentra esta noche con nosotros su director, que es Alfonso Palacio. Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, llega el verano. Este año yo no sé cómo están los fondos, más allá de lo particular, no sé cómo andan los ahorros de la gente para viajar, conocer, pasar las vacaciones, pero bueno, quizás mucha gente decida quedarse en casa, unos por dinero, otros por miedo oye, esto del virus todavía no está vencido y tal, entonces me quedo en casa. ¿Qué oferta nos va a ofrecer el Museo de Bellas Artes? Bueno, pues el Museo de Bellas Artes puede ofrecer algo realmente interesante o muy importante, muy divertido incluso, y muy entretenido. Puede ofrecer la propia colección permanente, expuesta de manera continuada en nuestras salas, que es una de las mejores colecciones de arte, por supuesto, asturiano y español que hay en los museos de Bellas Artes, en este caso en lo que a español se refiere, nacionales. Y junto con esa colección o exposición permanente, el Museo de Bellas Artes efectivamente ha presentado su programación para estos 4 meses, de mayo a agosto, y viene cargadísima, es de una densidad en el buen sentido de la palabra enorme, ¿no? Para empezar vamos a tener 2 grandes exposiciones que se inauguran en el mes de junio, una el día 17 y otra el día 24. La del día 17 la vamos a dedicar a Nicolás Müller, que es uno de los grandes fotógrafos internacionales del siglo XX. Es un fotógrafo que, después de una serie de viajes y de huidas y de marchas y de itinerarios, recorridos, recala en España, en Madrid, se enamora de Asturias, de Llanes, y a él le vamos a dedicar una exposición en la que nos vamos a fijar en eso de lo que habla su título, Viento Norte. Es decir, en las imágenes, en las fotografías que tomó de esas tierras o territorios del norte de la península, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra, a lo largo de décadas. Es una exposición además comisariada por otro fotógrafo. Nos interesa mucho la mirada que un fotógrafo puede proyectar sobre la obra de otro fotógrafo, en este caso José Ferrero. Está hecha en colaboración con Ana Müller, con su hija, y yo creo que es uno de los platos fuertes de la temporada. Pero como plato fuerte de la temporada a nivel expositivo está la muestra que vamos a inaugurar el 24 de junio, que es una muestra dedicada al depósito importantísimo, uno de los grandes acontecimientos también de la historia del Museo de Bellas Artes de Asturias, el depósito por tiempo indefinido, importantísimo, que se nos ha hecho hace un par de semanas por parte de la condesa viuda de Villagonzalo, del 9º conde de Villagonzalo, al que vamos a dedicar una exposición que se titula Gusto y Tradición, 23 obras de la colección del 9º conde de Villagonzalo y de María Luisa Corrada, en donde efectivamente vamos a exponer 23 de las 34 obras depositadas, que son 23 obras maestras de la historia del arte, no solo español, sino internacional. He aquí la clave de este depósito, su proyección internacional de los siglos XVI a XIX. Entonces nos encontramos con obras maravillosas del barroco napolitano, como las de Massimo Stanchone, de la pintura flamenca como la de Peter Snyders, de la pintura barroca francesa como Pierre Mignard, obras del siglo XVIII, del barroco y del rococó ya, como 2 maravillosos Louis Michel Van Loo,
por supuesto Goya, ¿no? Claro. Con un dibujo maravilloso. Ya solo por la aportación de Goya hubiera sido un Merece la pena, ¿no? depósito trascendental. Y luego toda una serie de artistas, por no seguir citándolos, pero con cuadros fundamentales, como puede ser Maella Madrazo, Giovanni Battista Lampi, Giovanni Battista Pittoni, Henri Regnault, Ernest Hébert. Bien, un conjunto de pintura de alcance, de esa proyección internacional a la que me he referido, que le va a dar o va a permitir que el museo pueda dar un salto cualitativo importantísimo, ¿no? La colección de arte asturiano es la mejor, como no puede ser otra cosa, de ningún otro museo de bellas artes. La colección de arte español es una de las más importantes a nivel nacional, pero al museo todavía le faltaba cierto punch internacional. Y este depósito lo que va a conseguir es mejorar muchísimo esa parte de la colección del Museo de Bellas Artes de Asturias que se proyecta hacia lo internacional con la incorporación de artistas procedentes de la escuela italiana, de la escuela francesa, de la escuela centroeuropea, bien sea la alemana o la austriaca, de la escuela holandesa, de diferentes escuelas que teníamos representación, pero que ahora llega muy mejorada. Claro. Estas actividades o estas exposiciones se van a ver más bien complementadas con otro tipo de actividades. Quiero decir, charlas, conferencias, proyección de películas. Es decir, que ir al museo no sea solo ir a visitar unas obras de arte, ¿no? No, desde luego. Además, estamos muy orgullosos de una de estas especies de frases o de lemas que hemos conseguido incorporar a nuestra política de comunicación y que creo que es cierta, y es que en el museo cada día puede pasar una cosa distinta, ¿no? Frente a esos museos vistos como instituciones detenidas, anquilosadas, incluso un poco paralizadas. El Museo de Bellas Artes de Asturias se ha convertido en un museo muy activo, muy al pie de la calle, que entre otras cosas para este verano trae, y no querría olvidarme de ella, una obra detrás de la cual hemos estado muchísimo tiempo y que al final recala por fin en nuestras salas, que es el maravilloso retrato que Zuloaga hizo a don Ramón Pérez de Ayala, precisamente además en el año 1931, ¿no? El año en el que se declara la República en nuestro país. Y es un retrato especial y espectacular, tanto por la época, el año en que fue pintado, como por la elegancia, ¿no? Que transmite el retratado. Y que nos interesaba traer no solo por la pintura o la pincelada de Zuloaga, que además lo pinta en su momento de mayor madurez, sino sobre todo por la presencia de ese personaje, ¿no? De Pérez de Ayala, de este gran escritor asturiano, español, incluso internacional, que no nos debemos olvidar. Bueno, él nace hacia 1880 y muere en 1962, es un republicano de primera hora, aunque luego, bueno, tiene sus más y sus menos con la República, se va al exilio, pero que no nos podemos olvidar que aparte de gran escritor, fue también un gran periodista, pero fue director del Museo del Prado, y eso es algo que la gente a veces desconoce. Y luego fue embajador durante su temporada. Mientras estaba la República en España, fue embajador de España en Londres, nada más y nada menos. Fue una plaza de primera división. Un gran anglófilo, ¿eh? Entonces es un personaje tan interesante al que luego, aparte de esta obra invitada, le vamos a dedicar una serie de conferencias, ¿no? Por un lado, radiografiando la relación entre Pérez de Ayala y la historia del arte, y en concreto Zuloaga, pero también radiografiando la personalidad tan importante de Pérez de Ayala. Claro. Va a haber actividades para todos los públicos, quiero decir, en este caso, los más pequeños de la casa, ¿van a tener también, una vez queden de vacaciones, un atractivo para ir al museo? Sí, por supuesto, porque bueno, aparte de estas actividades tenemos también un ciclo de cine maravilloso, que además dedicamos al siglo XVIII, a ver cómo el cine ha visto, ha interpretado ese siglo tan importante, el siglo de la Ilustración, el siglo de la Revolución Francesa, el siglo de los movimientos de independencia, como por ejemplo el americano, y que hemos decidido que sea el siglo XVIII porque es el núcleo de la colección de Villagonzalo más importante, ¿no? de ese depósito. Pero también vamos a tener conciertos a los que pueden venir los niños, conciertos los días 8, 22 y 29 de agosto,
que coincide en domingo y que además nos vienen de la mano, y quiero agradecer esa colaboración del Ayuntamiento de Oviedo. Ajá. Son conciertos patrocinados por el Ayuntamiento de Oviedo, por uno de nuestros socios en el museo. ¿Sí? Y la singularidad de esos conciertos es que sí podemos, y si nos acompaña el buen tiempo, los vamos a hacer en el jardín del museo, que como bien sabes es uno de los últimos espacios que hemos rehabilitado. De hecho, solo nos falta rehabilitar ya el jardín para poner el museo al 100%, y nos hace mucha ilusión empezar a sacar actividad al jardín, ¿no? Que es un escenario gratísimo, es el único jardín semipúblico que está en el casco histórico de Oviedo, porque ya saben que cualquiera puede entrar al Museo de Bellas Artes, gratuito, coger una entrada, y no hace falta que vaya a ver una obra de arte, puede pasarse directamente al jardín, sentarse en sus bancos, leer un libro, meditar, charlar con un amigo o una amiga, lo que quiera. Y luego vamos a tener una gran cantidad también, ya para niños específicamente hablando, de talleres de verano, en los meses de julio y agosto, de talleres para familias, también de talleres para todas aquellas personas, colectivos o grupos con diferentes discapacidades, en riesgo de exclusión social, etcétera, que es algo que el museo es sensible. Pues sí, estamos muy pendientes de ellos, y luego pues todo un conjunto de visitas guiadas a lo largo de miércoles y sábados y domingos estupendas. ¿Cómo se gestiona un museo en la época de desescalada COVID? Bueno, sí, pues se gestiona con mucha cabeza, se gestiona como lo hemos gestionado desde el 13 de marzo de 2020 que nos cerraron o que se cerraron estas instituciones, aunque desde dentro seguimos trabajando porque nos declararon, como no podía ser de otra forma, instituciones esenciales, ¿no? Entonces, bueno, pues hace un año, ese 13 de marzo, comenzó un periodo muy negro en muchos aspectos, muy preocupante, muy delicado, socialmente tremendo, pero que el museo supo reinterpretar muy bien el tiempo que estuvo cerrado, permitiéndose a sí mismo hacer toda una serie de trabajos que el día a día te impide, ¿no? Y efectivamente, y la atención al visitante te impide. ¿Qué trabajos? Pues trabajos, por ejemplo, de investigación, de catalogación, de inventariado de obra de arte, de renovación de salas, de restauración de obras. Bueno, pues que fueron trabajos que estuvimos realizando durante todos esos meses. Y también los preparativos para la reapertura. Claro. Nosotros, el Museo de Bellas Artes fue uno de los primeros museos en abrir a nivel nacional. Nosotros enseguida vimos que el museo tenía que incorporar todas esas medidas higiénico-sanitarias que estábamos viendo que se estaban instaurando, y si no recuerdo mal, un 29 de mayo, en la fase 1 de desescalada, ya abrimos nuestras puertas y nos encontramos con que el público enseguida empezó otra vez a volver a nuestras salas. Había un público, una comunidad, una ciudadanía necesitada, ¿no? de entrar otra vez en contacto, en este caso con la cultura con mayúsculas, que es la que quizás, y con minúsculas también, que es la que quizás podía ofrecer el museo. Hicimos un viaje maravilloso desde finales de mayo hasta el segundo cierre que tuvimos, que fue, si no recuerdo mal, el 10 de noviembre, con unos meses de julio y agosto increíbles. Eso quería preguntarle. El verano pasado, dentro de la gravedad de la situación, en Asturias pues estuvo mejor que el resto de España y hubo una gran afluencia de turistas. ¿Se dejó notar esto? Sí. Tuvimos unos meses de julio y agosto magníficos, casi como si no hubiera habido pandemia. Nosotros habíamos cerrado 2019 con un récord histórico de visitantes en la historia del museo, en los 41 años que acabamos de cumplir. Habíamos hecho en torno a 115.000 visitantes, y con unos meses de julio y agosto muy punteros los de 2019. Agosto, si no recuerdo mal, de 2019 llegamos a tener unos 23.000 visitantes, que para el museo son muchísimos. No sé si agosto de 2020 no hicimos del orden de 17-18 en un escenario de pandemia. Es muchísimo. Y julio parecido. Entonces sí que se notó pues que la gente tenía ganas dentro de todos esos protocolos y esas restricciones que había, de
vivir, sin más, ¿no? Y la gente enseguida captó algo que fue fundamental, y es que los espacios culturales se convirtieron en espacios seguros. Claro. Seguros, muy seguros, diría yo. Muy pocos museos en España han tenido casos de COVID, ni entre sus trabajadores ni entre sus visitantes. El mío, y toco madera, de momento no lo ha tenido en ninguno de esos frentes que te comento, ¿no? Entonces, los espacios culturales se convirtieron en espacios seguros porque nos preocupamos muchísimo en prepararnos, en adaptarnos a esas medidas, a esas condiciones higiénico-sanitarias, y creo que en ese sentido fuimos modélicos. Claro. Hubo buenos protocolos de funcionamiento, hubo aforos limitados, hubo restricciones en lo que eran las visitas guiadas de pie, lo que eran las conferencias sentadas, y todo eso se llevó muy bien, ¿no? Entonces, nos sorprendió un poquito que, aunque al final también lo entendimos, que en noviembre viniera un segundo cierre, sí, para los museos asturianos, un cierre que duró un mes, pero que realmente supuso un corte muy grande en esa dinámica que llevábamos tan ya estaba la máquina lanzada, de repente hubo que frenar, y es cierto que no nos hemos recuperado casi hasta el mes de febrero o marzo de este año, porque la reapertura en diciembre, hacia el 10 también de diciembre, no hubo conexión con los museos, la gente estaba pensando ya en las fiestas de Navidad y en otras cosas. Enero es un mes ya de por sí bastante flojo en condiciones normales para los museos, porque la gente sigue pensando en clave de fin de Navidad y de vuelta a sus historias. Y reconozco que hasta marzo el museo no ha vuelto a recuperarse, ¿no? Y ahora sí, ahora estamos teniendo ya una cifra, no como la de 2019 ni muchísimo menos, pero una cifra bastante aseada de visitantes, porque hay que recordar que los museos hemos perdido del orden del 65 y 70% de los visitantes que teníamos antes de la pandemia. Nosotros el año pasado nos quedamos en el 40 y muchos %, fuimos de los mejores museos. Pero este año vamos a ver cómo va respirando la cosa. Pues ya lo saben, es una programación tremendamente atractiva para aquellos que decidan quedarse en casa o para aquellos que nos visiten. Alfonso, para finalizar, ustedes con esta programación, muy cerquita de ustedes, la catedral ya ha abierto de nuevo sus puertas, ya se puede visitar también, con lo cual se puede hacer un recorrido por esa plaza, bueno, pues un recorrido cultural. Solo me queda que aquellos asturianos que hayan decidido por voluntad propia o porque de aquí no vamos muy sobrados, quedarse este verano o estos meses en Asturias, que se pasen una tarde por el museo, ¿no? Claro, que se pasen una tarde, porque además somos un museo gratuito, siempre lo digo, en toda su extensión, tanto en la visita a la colección permanente como a las exposiciones temporales. Somos un museo que cada vez recibe mejor a sus visitantes, eso es muy, muy importante, y somos un museo donde la persona que entre se podrá encontrar con grandes manifestaciones de la historia del arte asturiano-español, y ya empezamos a tener grandes manifestaciones de la historia del arte internacional. Es un museo además para tomarlo en pequeños sorbos, que te permite esa gratuidad, de tener media hora, pues voy a entrar al museo a ver 2 o 3 salas y me marcho. Y sobre todo que funcione el boca a oreja, ¿no? Asturias tiene un grandísimo museo, un museo muy joven, somos un museo que tiene 41 años, un museo sobre el que se ha hecho un gran trabajo desde 1980, desde su apertura al público, y que esperamos que pueda seguir creciendo y que nos dure muchísimos años e incluso muchísimos siglos más. Por supuesto que sí, sin duda, ese es el deseo. Alfonso Palacio, director del Museo de Bellas Artes de Asturias, gracias por estar con nosotros esta noche, trasladarnos lo que es esa programación, esa oferta estival, en este caso. Pues con esa invitación nos quedamos, con la invitación que nos hace el director del Museo de Bellas Artes de Asturias, con esa programación estival. Llegamos así al final del programa de hoy, pero volvemos mañana, será a partir de las 10:05 de la noche, aquí en el IEDES, Asturias Televisión en Telecable. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.